Gracias, Ludmi. Hermosa, como siempre, nos regalás, nos alegrás y nos regalás esto de acercarnos más al Señor con la oración. Así que bueno, sin más, porque bueno, para cumplir ya nos hemos pasado un poquito, pero no importa, estuvo tan lindo, valió la pena, ¿no es cierto? Eh, Hermana, todo tuyo, el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a poder continuar entonces esta semana con lo que vimos la semana anterior. Permítanme hacer un pequeño repaso para entender hacia dónde nos vamos a dirigir en este día, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan? La vez pasada, bueno, les aclaraba, pues no sé si todos los presentes hoy estuvieron el lunes pasado, por las dudas, les cuento y les digo, no soy ni teóloga ni profesora, así que lo que les puedo transmitir es solo una experiencia de fe, una vivencia que la aprendí del fundador de mi comunidad, el padre José Kentenich, ¿no? Y les contaba la imagen que él nos regaló de María, María como la permanente compañera y colaboradora de Cristo en la hora de la redención, ¿sí? Y esa imagen, les contaba, no surgió por alguna aparición o meramente de sentimientos, por supuesto que después abordó y abarcó todos los sentimientos, pero nace de las fuentes de la revelación, ¿no? De las Sagradas Escrituras, de lo que la Sagrada Tradición nos dice, de lo que el pueblo también cree. Y lo que él pudo hacer fue condensar todas esas verdades de fe, todas esas sí, enseñanzas, ¿no? En esta imagen, ¿no? Que él mismo fue como sí, desarrollando, por decirlo de alguna forma, o descubriendo, ¿no? En la medida que se fue acercando más y más al misterio de María. Y fue por ese motivo que la vez pasada pudimos abocarnos a la imagen bíblica de María con las 7 imágenes, ¿sí? Que pudieron hacer una pequeña reflexión, ¿sí? A lo largo de esta semana. Algunos comentaban lo que les había ayudado a hacer esas reflexiones, ¿no? Algo lindo al terminar el lunes pasado, algo lindo que nos invitó Edith, es que tuviésemos un rinconcito mariano, ¿no? En nuestras casas, que pudiésemos tener la imagen de María en algunas pantallas de ustedes, la puedo ver a la imagen, ahí las van mostrando, ¿no? Eso es muy lindo, porque qué lindo verles las imágenes de María, porque verla a ella hace también que todas estas verdades de fe entren por los sentidos, ¿no? Y lleguen al corazón, ¿no? Que la podamos experimentar a María no solo como una verdad de fe, sino como alguien que me quiere iluminar, ¿no? En mi vida cotidiana, que me quiere ayudar, ¿no? Y que quiere volver a hacer nacer a Cristo en mí. Bueno, eso un pequeño resumen del lunes pasado. Sé que algunos de ustedes preguntaron por la imagen del retablo de la Iglesia de Dios Padre que les pude mostrar la vez pasada. Quiero decirles que sí hay un material que lo estamos terminando de preparar para hacerlo también más cercano, que no sea solo texto, sino que lo puedan ver con imágenes. En cuanto ese material lo tengamos, se los voy a hacer llegar a nuestros amigos de Renova para que ustedes también lo puedan tener y sepan que algunos también quizás tengan la posibilidad de venir a verlo presencialmente aquí al santuario, que a pesar de todas las restricciones que el COVID nos pone, esa posibilidad de llegar al santuario existe y que está a disposición también de todos ustedes para poder contemplarlo de forma también presencial, pero estamos trabajando para que lo puedan presenciar y puedan rezar de forma virtual para quienes no les es posible llegar. Bueno, bien, eso con respecto a lo que trabajamos el lunes pasado, y ahora vamos a seguir un poquito en esa línea, descubriendo esas fuentes de nuestra fe que nos revelan a María para poder entender mejor
esa imagen a la cual el padre Kentenich llegó, ¿no? De la permanente compañera y colaboradora de Cristo en la hora de la redención. Fue muy lindo, Ludmi, en tu oración inicial, que nos remitiste a Jesús y a María. Ellos forman una biunidad, una unidad indisoluble. No los podemos separar, Dios los pensó así, uno junto al otro, y si los separásemos estaríamos empobreciendo la imagen que Dios nos quiso regalar, y empobreciendo también en algo la misión que ambos tienen, y lo que hoy nos vamos a abocar es a entender también con un poquito de la luz del entendimiento y la razón, ese lugar que María ocupa en el plan de la salvación. Cuando hablamos de María, por supuesto, yo creo que los que estamos acá lo vamos a hacer con toda la cuota del afecto del corazón, porque la amamos, ¿no? Porque la queremos, porque estamos cerca de ella y nos sentimos bien, ¿no? Y nos sentimos a gusto, y por eso queremos conocer más. Eso es muy lindo. Pero vamos a querer entender también objetivamente qué rol cumple. Y de ahí vamos a entender por qué es que la queremos tanto. Es simpatía, sí, pero no solo, sino que cumple un rol objetivo y que tiene su razón de ser la veneración a María. Y vamos a ir viendo cómo diferentes santos hasta llegan a decir como algo que es condición también para este plan de la salvación, y vamos a entender el porqué. Entonces, desde esa perspectiva, yo les pasé, tengo entendido que ustedes ya pudieron recibir el resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entiendan, ahí les puse los dogmas marianos más bien hacia el final del esquema. Me tomé el atrevimiento ahora, antes de empezar, esperando a que llegara la hora y revisando un poco los apuntes, de cambiarlo de lugar. Vamos a empezar brevemente con ese aspecto de los dogmas marianos, no porque los vayamos a detallar así exhaustivamente, y les digo por qué. No lo vamos a hacer desde esa perspectiva porque es algo que sé que lo van a poder encontrar en otras instancias, es algo más fácil de llegar, el descubrir y entender los dogmas marianos. Cada dogma daría para un curso entero, porque hay un misterio de fe detrás del dogma. Ahora simplemente quiero hacer como un sondeo muy, muy general, para que podamos abocarnos a lo que les dije, ¿no? de entender el plan objetivo de María, y porque quisiera con la reunión de hoy preparar el camino para lo que va a ser la próxima reunión, que es en la que más he podido experimentar o ganar un poquito de experiencia, que es en lo que implica a María como la madre y educadora, y cómo ella, detrás de ella hay toda una pastoral mariana, que si piensan ustedes, muchos serán dirigentes de parroquias, lo necesario que es esa pastoral mariana para el tiempo de hoy, que hoy vivimos. Eso lo vamos a dejar para el próximo lunes, pero por eso la necesidad del encuentro de hoy, de entender así desde el plano objetivo su lugar, para que cuando despleguemos la pastoral mariana podamos hacerlo con esa fuerza que también regala, o esa firmeza, vamos a decir, o esa solidez que regala la objetividad del compendio de nuestra fe, donde María juega su rol. Permítanme hacer una brevísima explicación de lo que es un dogma, como para que todos podamos tener una misma base. Los dogmas son aquellas verdades de la fe que, por ser tan misteriosas e increíbles, superan ampliamente nuestra capacidad intelectual, y por eso necesitamos que Dios, a través de la Iglesia, nos diga esa verdad a la que tenemos que creer, porque nosotros mismos, a través de nuestros razonamientos, nunca podríamos llegar a deducirlas. Por ejemplo, a nosotros nunca se nos hubiese ocurrido el misterio de la Trinidad.
un Dios que es a la vez tres personas, ¿no? O no se nos hubiese ocurrido, ¿no? Que en la Eucaristía es el mismo Cristo, ¿no? Es Dios que se hace pan. Son misterios de la fe que los creemos como misterios, ¿no? Que Dios nos lo revela y que entonces aprendemos a regir nuestra fe por la luz que ese misterio nos regala. Los dogmas van a superar siempre nuestra débil inteligencia porque son verdades divinas, y Dios es infinitamente más grande que nuestra inteligencia. Si nosotros lográsemos entenderlos todos, seríamos Dios, y solo Dios es Dios, ¿no? Y por eso la actitud que tenemos frente a cada dogma de humildad, de pequeñez y de respeto frente a esa luz de la verdad que Dios nos quiere regalar. Por eso los dogmas no tienen una explicación científica, sino que son fruto de la fe en la revelación de Dios. Creemos porque Dios lo dijo. Y por eso los dogmas son innegables y no son discutidos, ¿no? Son la base de fe sobre la cual nos plantamos todos. Lógicamente son verdades de fe que para llegar a proclamar las dogmas requieren una maduración, ¿no? Y por eso los dogmas han llevado su tiempo, ¿no? Hasta que se lo pudo promulgar como verdad de fe, ¿no? Y esto es importante porque no es que los dogmas nos reducen el pensamiento, no es que no nos dejan pensar o que nos recortan el pensamiento, sino todo lo contrario. Nos dan herramientas, o las herramientas que necesitamos, para adentrarnos de manera personal en las verdades divinas. Bien, todo esto, una brevísima explicación corta de lo que un dogma es, para entender mejor a María y para comprender mejor esa formulación que les decía, la que llega al padre José Kentenich de María como la permanente compañera y colaboradora en la obra de la redención. ¿Cuáles son esos dogmas marianos? Son 4: la maternidad de María, la perpetua virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción al cielo. Hay que decir, un dogma de fe, para que sea promulgado como dogma, ¿qué es lo que va a hacer el Papa? Primero, junto con todo el magisterio, con todos los obispos que adhieren a él, van a recurrir a las fuentes de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura eso? Van a cotejar esas verdades de fe, ¿no? con lo que las fuentes, con lo que la Escritura dice, y van a escuchar también el sentir del pueblo, porque el pueblo creyente, cuando cree, no se equivoca. Eso lo aprendimos también del Concilio Vaticano cuando lo afirma en uno de sus documentos, ¿no? El sensus fidei, el sentir de fe del pueblo, ¿no? Va a cotejar todas esas voces, las va a estudiar, las va a reflexionar, y ahí entonces va a llegar la promulgación del dogma. Y este dogma, el primero que vamos a ver, ahora no los puse cronológicamente, pero les voy a ir detallando las fechas, pero sí lo puse como primero en base a lo que significa y a lo que estamos queriendo descubrir, es el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Este dogma fue proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX a través de la bula Ineffabilis Deus. En 1858 el dogma fue confirmado por las apariciones en Lourdes, en las que la Virgen dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Cuál es el contenido de este dogma? ¿Qué quiere decir que María haya sido concebida inmaculada? Quiere decir que fue preservada del pecado original desde el mismo momento de su concepción. Más específicamente, la proclamación del dogma dice así: por gracia y privilegio singularísimo de Dios Omnipotente, en atención a los méritos previstos de Jesucristo Redentor, la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. La concepción inmaculada de María se va a dar en vistas de su misión, de su maternidad. ¿Sí? De hecho,
ese va a ser uno de los primeros dogmas promulgados, el de la maternidad. Era impensable que la Madre de Dios, es decir, la que iba a dar a luz a Cristo, Cristo el Cordero Inmaculado, estuviese afectada por el pecado original. Jesús no podía tomar morada en el seno de una mujer que alguna vez haya estado tocada por el pecado, porque Cristo y el pecado son totalmente incompatibles. Ahora es importante aclarar que la concepción de María como Inmaculada no es que la va a preservar de luchas. No tenemos que pensar que a ella le fue todo fácil por haber sido concebida sin pecado original. Ustedes piensen las consecuencias del pecado, es lo que nos hace sufrir, lo que nos hace experimentar el cansancio y tantas otras cosas más, ¿no? No es que María, por no tenerlo, le va a hacer la vida fácil, ella va a tener que luchar, ¿no? Ella va a mantener esa impecabilidad. El lunes pasado pudimos ver, Eva también había sido inmaculada, pero Eva no había logrado mantener esa gracia, ¿no? de la Inmaculada, ¿no? Dejó de serlo. Las dos nacieron en las mismas condiciones en lo que respecta al pecado original, y sin embargo sus historias no tuvieron el mismo desenlace, ¿no? Esto prueba lo grande que fue María, que se mantuvo en esa gracia, ¿no? Y por eso ahí se ve que hay mérito personal también de ella, y que en ella se da el buen uso de la libertad. Hay que tener en cuenta que a María no es que estuvo ajena a todo lo humano. María no entendió, lo dice Lucas en el Evangelio. María sufrió, lo dice Juan también. María no pudo comprender la voluntad de Dios, lo vuelve a decir Lucas. María fue incomprendida, lo escuchamos en el Evangelio de Mateo. María tuvo miedo, también lo escuchamos en Lucas, ¿sí? María tuvo que huir a Egipto, tuvo que escuchar la profecía que le decía cuánto iba a sufrir en su vida. Y estos son solo algunos ejemplos de los que podemos encontrar de ese misterio de María que estuvo tan cercana a nuestra realidad. Por más que ella no tuvo el pecado original, nosotros sí, ella está totalmente de nuestro lado, sabe comprender todo lo que a nosotros nos hace sufrir y padecer también. ¿Cómo llegan los teólogos a formular este dogma de la Inmaculada Concepción? Lo hicieron, como les dije, a través de las fuentes de la fe, las Sagradas Escrituras, eso lo encontramos en el Génesis, en Lucas, en el Apocalipsis, y también en el magisterio de la Iglesia. Los obispos, los teólogos, les llevó tiempo poder darle una explicación y por lo tanto poder aprobar este dogma. Y habían dos grandes problemas que no sabían cómo solucionar para llegar a promulgar el dogma. El primero era que la concepción inmaculada de María se oponía al gran principio de que el pecado original es de carácter universal, es decir, que afecta a todo ser humano. Entonces decían, si fuese así, que María fue concebida inmaculada, entonces o María no es humana, cosa que sabemos que no es así, o el pecado original no es universal, cosa que también sabemos que no es así. Ese era un problema para llegar a formular este dogma. El segundo problema era que la concepción inmaculada de María se oponía también a otro gran principio, que es la universalidad de la redención de Cristo. Es decir, que Cristo murió por todos. Entonces decían, si María fue concebida inmaculada, entonces querría decir que no necesitó redención. Entonces Cristo murió por todos menos por María, cosa que tampoco era posible porque Cristo murió por todos. ¿Cómo solucionar esas preguntas? Ese es el proceso que hace un dogma de fe. Va cotejando lo que el dogma de fe, lo que la verdad que se quiere pensar como dogma, va a ir cotejando si esa verdad se contradice o no con otras verdades de fe. Y por eso es tan importante el magisterio de la Iglesia en la promulgación del dogma. ¿Qué están haciendo ellos? Están entendiendo que esa verdad complementa a las otras.
y entonces ahí sí se puede llegar a esa promulgación. ¿Cómo solucionar esto? La solución no va a llegar tan rápido, la va a encontrar el teólogo franciscano escocés Duns Scoto. Él nace en el año 1270 y fallece en el año 1308. Hay dos, de manera que uno estaba muerto por el pecado original. Díganme si se escucha, porque acá parece que mi conexión es inestable. ¿Vamos bien? Sí, se Ahora sí, cortó un hermana, se te poquito, vuelve a escuchar bien. pero ahora se te ¿Se escucha vuelve? bien. Perfecto. Estábamos hablando del teólogo franciscano escocés Duns Scoto, ¿no? Que él explica que hay dos formas de ser redimido. Uno puede ser redimido de manera que uno estaba muerto por el pecado original y es salvado, o sea, vuelve a la vida, ese es nuestro caso, o se puede ser pre-redimido, que quiere decir que uno es salvado de la muerte antes de morir, que uno es preservado de aquello que lo iba a conducir a la muerte. Ahí está el sentido de la pre-redención. Ese es el caso de María. Ella también fue salvada, fue redimida, solo que su salvación consistió en ser preservada del pecado original. Y ya explicamos por qué, en razón de su misión de la maternidad divina. Como en Dios no hay tiempo, Él puede hacer que la muerte de Cristo en la cruz, que históricamente todavía no había sucedido cuando María fue concebida, la preservara a ella del pecado. Un gran misterio, pero en realidad con lógica también. ¿Sí? Bueno, es interesante que grandes teólogos no podían resolver este tema de la Inmaculada Concepción porque no llegaban a descubrir este aspecto, ¿no? Hasta que con el paso del tiempo se pudo ver con claridad, ¿no? Y por eso es que la promulgación va a llegar, bueno, al tiempo que Dios pensó que llegara, ¿no? Hasta que finalmente se proclama como Inmaculada. Les decía que otra fuente de fe es el Sensus Fidei. Hay que decir que el pueblo creyó desde siempre en la Inmaculada Concepción. Y por eso, cuando hay verdades que en el pueblo se mantienen de generación en generación, ahí es donde también la Iglesia empieza a estudiar qué hay detrás, ¿no? Ya desde los años 400 había una creencia muy, muy fuerte en el pueblo, ¿no? Antiquísimas oraciones la llamaban a María como la santa, la inocente, la purísima, la intacta, la incorrupta, la inmaculada. Y así es como se fue haciendo el caminito hasta que se llega a María, al dogma mariano de la Inmaculada Concepción, una de las fiestas más arraigadas en nuestros pueblos, ¿no? Y en nuestra patria argentina lo vemos claramente. El 8 de diciembre es algo que hasta llega a ser feriado, ¿no? Eso habla también de que es algo que toca la vida del pueblo. Bueno, el otro dogma que vamos a ver ahora muy rápidamente es el de la maternidad de María, que fue proclamado en el año 431 en Éfeso, y dice: la Santísima Virgen María es propia, real y verdaderamente Madre de Dios, puesto que engendró la carne al Verbo de Dios encarnado. María es Madre de Dios, no porque sea Madre de la divinidad, o sea, de la naturaleza divina, que es eternamente anterior a ella, sino que es madre según la humanidad de una persona que tiene divinidad y humanidad. Y esa es la unión hipostática que el Concilio de Éfeso definió. La maternidad divina es la raíz y la suprema razón de todas las demás gracias y privilegios concedidos por Dios a la Santísima Virgen. ¿Sí? Es la raíz y la suprema razón de todas las demás gracias y privilegios. Eso es importante. Todo lo que ella recibió es en función de su maternidad divina. Bien, vamos a pasar, disculpen que vaya así rápido. Acá algo breve, porque quiero llegar a los otros también. Dogmas es el título Madre 3 veces admirable.
se entiende por este título que ella es Madre de Dios, Madre del Redentor y Madre de los Redimidos. También se entiende por Madre tres veces admirable, Madre de la Iglesia triunfante, Madre de la Iglesia purgante, Madre de la Iglesia militante. Es tres veces admirable porque el 3 es símbolo de mucho, de muchísimo, enormemente admirable. Es que es un misterio insondable, maternidad divina, ella como Madre de Dios. Y es también admirable en sus virtudes, en la fe, en la esperanza y en la caridad. Sobre las virtudes teologales en María podríamos desarrollar muchísimos encuentros, ¿no? No nos vamos a abocar ahora en eso, pero hay un misterio muy lindo detrás de ese tema, ¿sí? Y es también admirable por ser hija, por ser madre y por ser esposa de Cristo, ¿no? De Dios. Y ahí se ven esos misterios que la hacen ser la madre admirable. Bien, eso con respecto al dogma de la maternidad divina, algo que, como dijimos, es la raíz y el motivo por el cual ella recibe todo lo que es. Y vamos a ver ahora el dogma de la perpetua virginidad de María. Perdón, me vuelvo a disculpar por la agilidad como vemos estas grandes cosas, ¿no? Ya sabemos por qué, ¿no? A dónde queremos llegar. Meta que no podemos llegar sin ver este marco que los dogmas nos regalan. La perpetua virginidad de María, otro dogma de fe, ¿no? Algo que estamos llamados y obligados a creer. Se definió en el Concilio de Letrán en el año 649. La Santísima Virgen María concibió milagrosamente a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, conservando intacta su perfecta virginidad. La Santísima Virgen María permaneció intacta en el nacimiento de su hijo y después de él durante toda su vida. ¿Qué nos dice este dogma? Jesús salió de sus entrañas así como el rayo del sol atraviesa el vidrio. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo sin la colaboración de varón. Y era conveniente que María fuera virgen y permaneciera así por varios motivos. Podemos decir que lo fue por la dignidad del Padre Celestial, que envió a su Hijo al mundo, y esto tenía que ser de tal forma que solo Dios fuera el Padre de Cristo Jesús, ¿sí? Él tenía que tener solo a Dios como Padre. José va a ser un padre adoptivo, ¿sí? Pero el Padre es Dios. Por la dignidad también se da esto, por la dignidad del Hijo, que es el Verbo de Dios. Verbo de Dios. Y por eso esa pertenencia exclusiva de María a Dios que hace que pueda engendrar a su Hijo. Y por la dignidad también de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo va a provenir de una mujer que nunca estuvo tocada por el pecado. Y también por el fin de la encarnación de Cristo, que está ordenada que los hombres renaciesen como hijos de Dios, no por la voluntad de la carne, ni por voluntad del varón, sino por Dios. Ahí está el misterio, ¿no? Hay una imagen muy linda que aprendimos siempre en nuestro noviciado, que siempre la conservé muy bien, muy profundo en el corazón, y habla de ese matrimonium ratum en latín y el matrimonium consumatum de María con Dios. Vamos a decir, el matrimonium ratum habla del compromiso que se va a dar entre María y Dios. Si hacemos un paralelo con una pareja humana que se va a casar, el primer paso es el compromiso, y se hace público, ¿no? Y ya se sabe que uno le quiere pertenecer al otro y que van a querer formar una familia, ¿no? Y si bien no son todavía matrimonio, sabemos que lo van a hacer, ya están comprometidos.
La Inmaculada Concepción de María, el dogma que vimos anteriormente, va a ser ese matrimonium ratum, o sea, ya se sabe, ya están dadas las condiciones para que se dé ese futuro matrimonio entre Dios y María. Así como en una pareja, ya se sabe cuando se comprometen que se van a pertenecer mutuamente, con la Inmaculada Concepción ya están dadas las condiciones para ese matrimonio espiritual que se va a dar entre María y Dios, que va a ser el matrimonium consumatum. Sabemos, nos lo enseña nuestra iglesia y las enseñanzas de la iglesia, que un matrimonio se consuma, ¿no?, en la noche de bodas, cuando los esposos se van a unir, y entonces ahí recién se llega a la consumación del matrimonio. ¿Qué va a pasar con María? María va a vivir ese matrimonium consumatum el 25 de marzo, cuando celebramos la Encarnación, cuando el ángel le trae el anuncio de Dios y le dice que está llamada a ser Madre de Dios y que fue elegida para eso. Y ya lo vimos el lunes pasado, ella no podía comprender, pregunta cómo va a ser, Dios le explica, le exige un salto de fe, ella dice que sí, y al momento de decir que sí, ahí entonces se da el milagro de la encarnación, ¿sí? Dios va a tomar su carne humana para darle la carne al Hijo, y ahí se consuma, y ese es el matrimonium consumatum. Y entonces ahí se va a dar ese misterio de la virginidad de María, que va a permanecer virgen antes, durante y después del parto, por esa intervención divina de Dios que la elige para ser la morada de su Hijo. Bien, en María se cumple esa profecía tan linda de Ezequiel, Ezequiel en el capítulo 44, en el versículo 2, que dice: antes el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Una puerta que permanece cerrada porque solo Dios va a pasar por ella, y nadie más. Y ahí está su misterio de la virginidad, que significa esa total pertenencia de forma exclusiva a Dios. Le pertenece solo a Él. Ella está colmada de Dios y se mantiene siempre colmada, y va a cultivar permanentemente ese llenarse de Dios para poder cumplir su misión. Bien, y el cuarto dogma mariano, ese se va a promulgar bastante reciente, ¿no? El 1 de noviembre de 1950 se promulgó, y es el de la Asunción de María y la coronación. Ahí hay una creencia de la dormición de María, pero en realidad hablamos de la muerte de María, porque ella murió a pesar de no tener pecado, porque así se asemejaba a Cristo. Su muerte fue sin dolor, porque ya sufrió durante su vida los 7 dolores de la Virgen, y sin su muerte real se rompería ese perfecto paralelismo que se da entre Cristo y María. Se dice que María es el rostro femenino de Cristo, o sea, todo lo que Cristo vive, lo vive también ella. Se da, como decíamos al inicio, esa biunidad Cristo-María. ¿Qué dice el dogma? Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. De este dogma podríamos decir muchísimas cosas, de cada dogma, pero este resuena mucho, al menos a mí personalmente resuena mucho en todo lo que estamos viviendo, las luchas que se dan en relación a la visión y a la imagen del ser humano y a la dignidad del cuerpo. Ustedes piensen que hay 2 cuerpos humanos en el cielo, el de Cristo y el de María. Eso es un signo muy fuerte que nos lleva a nosotros a cuidar la dignidad de nuestro cuerpo, porque no por esa tendencia que hoy vemos de tenemos que estar bien, tenemos que tener
cuerpo bien cuidado y ese culto al cuerpo, no va por ahí, sino que cuidamos el cuerpo porque está llamado a la gloria, está llamado a la visio beata, está llamado a formar parte de la bienaventuranza en el cielo. Y esto es lo que el dogma de fe nos quiere revelar. No es solo Cristo que ya está en cuerpo y alma en el cielo, sino que también María. Un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer. Ahí está dicho que nuestro ser persona tiene esa dignidad, ¿sí? Nos preparamos para llegar alguna vez a estar todos en cuerpo y alma en el cielo. Y este dogma nos está preparando para entender esa visión y para entender el valor del cuidado de nuestro cuerpo, porque es el recipiente del alma, ¿sí? Si el cuerpo está enfermo, y el alma se va a enfermar también. Y si el alma está sana, miren, por más que el cuerpo esté sufriendo, el cuerpo va a resplandecer. Y ahí un pequeño ejemplo: me tocó acompañar a una de nuestras hermanas en su fallecimiento, habíamos ingresado juntas, hay un libro escrito sobre su vida, se llama Margarita, el libro. Ella era enfermera y le tocaba acompañar siempre a los enfermos terminales, y ella nos contaba que le llamaba mucho la atención cuando un enfermo moría enojado con Dios, ¿no? por la enfermedad, morían mal. Y hasta el cuerpo empezaba no solo a oler mal, sino que como a desfigurarse. Y por el contrario, las personas que podían ver a Dios detrás de su enfermedad, uno sabía que cada día estaban peor, porque ya iban camino al desenlace, al encuentro definitivo con Dios, y sin embargo esa cama del paciente era un imán que atraía y que daba gusto estar cerca, porque por más que el cuerpo estuviese sufriendo, se estaba preparando para la gloria eterna, ¿no? Y por eso era un cuerpo que resplandecía. Y esa es la verdad que queremos descubrir con este dogma. Nuestro cuerpo y nuestra alma forman una biunidad, al punto de que cuando cultivamos la armonía con Dios, la armonía del alma, entonces nuestro cuerpo también resplandece, ¿sí? Bien, esto lo nombro en vistas del título que le había puesto a esta parte de lo que vamos a ver. Una anécdota muy linda para terminar esta historia con la hermana Margarita fue lo que también nosotros percibimos terminó pasando y sucediendo con ella. Lo que ella nos había contado que pasaba con los pacientes que atendía, lo pudimos ver nosotras con nuestros propios ojos en ella. En la medida que su cuerpo ya iba desprendiéndose de todo, ya las funciones del cuerpo iban apagándose, su alma iba resplandeciendo al punto que daba gusto estar al lado de su cama, ¿no? Acompañarla, y de hecho al momento que parte, uno la miraba ya en la cama y parecía que estaba dormida, no muerta, sino que uno le decía: Margarita, despertate, y creía que ya enseguida se iba a despertar. Ahí se ve esa dignidad también que le regala el alma al cuerpo y el cuerpo al alma, porque son una sola cosa, ¿sí? Momentáneamente se van a separar cuando nosotros muramos, hasta que llegue el momento de la resurrección, ¿no? Donde se van a volver a unir nuestros cuerpos y nuestras almas para vivir en la visio beata. Bien, ¿qué nos dice este dogma? ¿Y qué nos dice María con estos dogmas marianos? María es la vencedora de las herejías, ¿sí? De la liturgia de las fiestas marianas podemos sacar esa frase tan linda que dice: tú sola, María, has vencido a todas las herejías en el orbe. María va a vencer siempre por su intercesión, por todo lo que ella intercede, por nuestra fe y por todo el pueblo de Dios, pero también por su ser, por su personalidad. Fíjense, si uno va estudiando todos estos dogmas, no solo los marianos, sino los dogmas de fe, ¿no? Cuando habían dudas con respecto a verdades de fe,
dudas que llevaron a hacer este estudio y comparar y cotejar las verdades de fe con las otras para llegar a verla con más claridad, fue María la que echó luz para terminar de clarificar. Antes eran herejías que corrían en torno a la persona de Cristo. Si por ejemplo Cristo era totalmente humano, o sea, humano sí, pero totalmente no, porque concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces no puede haber sido totalmente humano. O cuando venían esas otras herejías, bueno, pero entonces es totalmente divino y no es humano. Y no, porque nació de una mujer. Y ahí se va viendo cómo María echaba luz a todas esas reflexiones en torno a la fe, y por eso se dice que ella es la que vence las herejías, ¿no? En su momento las herejías cristológicas, hoy podríamos decir, es la que vence las herejías antropológicas, ¿sí? Las herejías que tienen relación con el cuerpo, con el ser humano. ¿A qué está llamado el ser humano? ¿Cómo está llamado a vivir el ser humano? Fíjense cuántas preguntas hay sobre estos, cuántos debates, cuántas herejías hay. Pensemos en el aborto, ¿no? Una gran herejía, la eutanasia. Pensemos también en toda la problemática que puede significar la confusión de sexos, ¿no? Y cuántas otras cosas más de realidades que van contra la concepción del cuerpo del ser humano, del ser persona. Si la miramos a ella, a ver, primero, todas esas herejías en torno al cuerpo humano, a la persona, ¿por qué se dan? Son herejías que surgen de un distanciamiento de Dios. Cuando nos alejamos del plan de Dios, cuando no estamos alertas, cuando no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, y empezamos a vivir según nuestros propios criterios o según lo que se escucha en el ambiente, empezamos a perder orientación, ¿no? Por eso hay una frase, es fuerte, pero es real, apostasía, o sea, apostatar de las verdades que Dios nos enseña, es desintegración. Nos desintegramos. Me acuerdo trabajando años con la juventud, les decía, miren, es así, es sencillo esto. Si ustedes quieren aprender a vivir bien, escuchen lo que el magisterio nos quiere decir, porque ahí hay una verdad de fe. Y les decía también, la posta, ustedes quieren vivir bien, la posta está en el cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo, que es Dios, es el que nos enseña a vivir. Entonces, escucharlo nos hace bien. Nos va a pasar 1000 veces que vamos a escuchar y no vamos a entender nada, y que vamos a tener mil preguntas para hacer. Y María también hizo preguntas, ya lo vimos, ¿no? María escuchó y no entendió. Lo genial de María es que preguntó. Y por eso nosotros siempre tenemos que poder preguntar. Cuando algo no lo entiendo, lo pregunto. Que ahí voy haciendo el proceso de descubrir esa verdad de fe para apropiarla, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en María? Porque ella preguntó, porque ella rezó, porque ella supo entrar en diálogo con Dios, logró armonizar todo su ser con la voluntad de Dios. Y ahí está su grandeza, ¿sí? Y ahí está su enseñanza. Por eso ella es la vencedora de las herejías. Hoy los problemas se dan porque nos alejamos de Dios, porque la humanidad se está alejando de Dios, y por eso caemos en tantos problemas de concepciones. Son problemas, se conciben las cosas diferentes. Tenemos que poner la luz de la fe. Veo en algunas de sus pantallas cómo ustedes se los ve iluminados por una luz, ¿no? Eléctrica será. Bueno, acá nos tenemos que dejar iluminar por la luz de la fe, ¿sí? Que la fe ilumine nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que hay detrás de lo que la fe nos enseña, ¿sí? Les decía siempre a la juventud, ustedes, es verdad que la iglesia va a formular muchas veces con un no esto, no aquello, ¿no? Pensemos los mandamientos están escritos en tablas de piedra, porque así de duro como una piedra estaba nuestro corazón humano. Entonces es como un niño que hay que decirle, mira, los dedos al enchufe, no, hay que decirle bien claro, no hay que explicarle, mira, no te conviene porque no entiende. Hay que ser bien clarito, esto no, para preservarlo de un peligro, ¿sí?
Pero hay que entender que todo no está preservando un sí, y está protegiendo un sí. Y nosotros ya como personas adultas tenemos que hacer el ejercicio de descubrir cuál es el sí que está detrás de ese no. ¿Cuál es el sí que la iglesia me quiere enseñar? Eso fue lo que hizo María, como vimos en la Anunciación. No entendió y preguntó. Bueno, nosotros no entendemos, tenemos que poder preguntar a nuestro párroco, a quien nos guía y nos orienta en la fe. ¿Por qué esto? Porque la pregunta me ayuda a abrazar una verdad. Y abrazar una verdad me ayuda a acercarme a Cristo. La verdad los hará libres, nos enseñó él, ¿no? Entonces tenemos que poder abrazar con el entendimiento, pero sobre todo con el corazón esa verdad de fe, para poder vivirla y encarnarla. Y eso es lo que hizo María, ¿sí? María supo abrazar una verdad de fe, no solo una, sino todas. Y en un proceso, que ya algo mencionamos, ella no siempre comprendió, ella tuvo que conservar las cosas en su corazón, tuvo que vivir momentos de oscuridad, tuvo que pasar malos tragos porque dio un sí a algo que era incomprensible y que no se podía explicar. Piensen que la anunciación sucede entre que se había comprometido con José y no había llegado todavía al matrimonio. Y José de repente la ve embarazada, y ella, ¿cómo le iba a explicar? Mirá, es que acabo de concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José iba a decir, pero explícame un poco más, no entiendo qué es eso. Y cómo María iba a explicar una verdad de fe. Ella se vio en una situación tan apremiante que dijo, o lo explica Dios o no hay palabras. No hay palabras para explicar. Ella tuvo que pasar por momentos de oscuridad, y la fe le hizo también pasar por esos momentos incómodos, ¿sí? Momentos incómodos bueno, le hicieron también crecer en la hondura de ese misterio de fe que llevaba en su interior. Se confió en Dios, en este caso, ejemplo que les puso, y Dios le habló a José en sueños, y así entonces se encaminaron las cosas. Bien, ahí vemos a María como la vencedora de las herejías antropológicas, ¿sí? María es siempre modelo para nosotros como seres humanos, ¿sí? Es modelo en el sentido de nosotros atravesamos noches y María atravesó una noche. Nosotros atravesamos dificultades y María atravesó dificultades. Nosotros atravesamos pruebas de fe y María atravesó pruebas de fe. María, ¿fue madre? Sí, fue madre. ¿Y sabe lo que es? Los sufrimientos que se padece por un hijo. Se le perdió Jesús a los 12 años. Yo he visto a veces, ¿no?, la cara de desesperación que tienen las mamás en el momento que se dan cuenta, se perdió mi hijo. Puede durar unos minutos, una media hora, una hora, pero es un momento de agonía. La mamá se desespera. ¿Cuántas cosas le pasan por la cabeza diciendo qué pudo haber sido, qué puede estar pasando en este momento con mi hijo? Piensa en esa angustia en María, que no era solo su hijo, sino que era Dios. Se le perdió Dios. O sea, la angustia era marcadamente acentuada, ¿sí? Todas esas cosas María las sufrió, las padeció. Por eso es que no tenemos excusa para decir ella no me va a entender, ¿no? Ella va a comprender y ella me va a ayudar a iluminar cada situación desde la luz de la fe. Cada situación que me va a llevar a vivir a mí más plenamente, me va a ayudar a ser más plenamente humano, porque ella fue plenamente humana, ¿no? Y esa es la verdad que nos va a querer enseñar. Con todo esto que estamos diciendo, me van a decir, Edith, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Estamos bien de tiempo? Y ya estamos un Sí, poquito pasada, pero Pasado, sí. entonces ya vamos a cerrar con esto, ¿no? Para hacer la pausa e irnos al siguiente bloque. Pero, ¿qué resumen podemos hacer? Acuérdense que dijimos, esta imagen que el padre Kendrick tomó, tiene como fundamento la verdad revelada, ¿sí? Y esa verdad revelada, contemplada, meditada, también llevada a la vida pastoral, es lo que le lleva a desarrollar toda la pastoral mariana y sí, esa pastoral mariana que es lo que quiere regalar a la iglesia y al mundo. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a ir cerrando este primer bloque. Hermana, ¿le parece que puedas hacer una oración
como para darle un cierre a esta primera parte, y ahí Ludmi te acompaña, ¿sí? Muchísimas gracias, sí, claro que sí. Vamos a hacer esa oración. Queremos pedirte, querida Madre, que nos regales esa compenetración con lo divino, así como vos lo viviste. Una compenetración que se dio en los momentos de gozo, pero sobre todo en los momentos de dolor. Ayúdanos a configurarnos según Cristo. Que nuestra alma se vaya asemejando al alma de Cristo, así como se dio en tu vida. Queremos pedirte que nos tomes de la mano y que nos adentres en la escuela de Cristo, para que escuchando su mensaje podamos ir sanando las heridas que llevamos en el alma. Heridas que nos hacen sufrir y que nos pueden llevar por caminos que nos quieren alejar de Dios, del plan de amor que Él ha previsto para nosotros. Vamos a pedirte, María, que podamos descubrir la mano paternal de Dios, que por medio tuyo, por tu ternura de madre, ternura que sabe acogernos cuando estamos desesperados, angustiados, desolados, con esa ternura sabemos que nos abrís el corazón para dejar que el mensaje de Cristo penetre en nosotros. Por eso, en todas las situaciones que nos toquen atravesar, queremos pedirte que nos lleves de tu mano. Queremos confiar plenamente en tu presencia, confiar como niños, así como vos confiaste como niña. Por eso rezamos esta oración de confianza que dice: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como niña. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús.
haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Amén. Gracias, Ludmi, gracias, hermana María Sol. Bueno, primero, hermana, te digo gracias otra vez por compartirnos y vamos a estar ansiosos también del siguiente compartir que tengas para nosotros. Bueno, como te dije la otra vez, si necesitas ir a buscarte un té o algo, hermana, tenés este tiempo que vamos a estar en la subsala, ¿sí? Yo calculo que en 15 minutos, 20 más tardar, estamos de vuelta, ¿no, Edith? Más o menos. Bien, perfecto. Sí, así terminamos a tiempo, como piden algunos, Sí, perdón, me extendí un sí, no. poco, pero les prometo que a las 20:30 vamos a terminar. Ok. Bueno, Edith, le vas a explicar la subsala, ¿sí? Vamos, ya creo que ya están re cancheros, ya saben lo que son las subsalas, así que bueno, ahora Rodrigo les va a mandar la invitación, ustedes tienen que aceptar, y en las subsalas van a compartir dos cositas, ¿sí? Primero, si conocían estos dogmas, ¿sí? Y segundo, ¿cuál de los dogmas, no sé si la palabra es le gusta más, ¿no? Pero ¿cuál les llega más? ¿Sí? ¿Cuál los invita a buscarla a ella? ¿Sí? Mi papá siempre decía, a la Virgen siempre la llamaba la pura, la limpia y la inmaculada. Y eso me lo transmitió. Entonces como que la inmaculada es todo. Una cosa que hago un paréntesis, que tal vez surja alguien que haya escuchado de un quinto dogma, ¿sí? Seguramente se está estudiando ese quinto dogma. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la Virgen nos pide que seamos obedientes a nuestros sacerdotes y en especial con el Papa, ¿sí? Si la Iglesia nos dice esto se hace, esto es así, esto es asá, tratemos de respetar, ¿sí? Eso que nos pide la Virgen, ¿sí? Respetemos su pedido de ser, que aunque si supongamos que ese quinto dogma es real, ella misma dice, respetemos la decisión de nuestro Papa y seamos obedientes, ¿sí? Así que bueno, tratemos de tocar los dogmas que nos compartió la hermana Sol y bueno, nada más. Si tienen que aceptar lo que les va a dar Rodrigo y después los vamos a volver a traer acá a la sala grande y si alguno se llega a salir del Zoom, vuelva a ingresar que los aceptamos. Bueno, Ro, listo. Ok, sí, hola Guillermo. Bien, ahí fue la invitación. Avanzar más rápido para que lleguemos a tiempo. Vamos a ver ahora el lugar de María en el plan de la salvación. Fui recorriendo algunos de los grupos y escuchando un poco las inquietudes y lo que comentaban, en el sentido de que a veces en las parroquias le damos mucho espacio a Cristo, por supuesto, pero que casi no hay espacio para María. Y ahí está el desafío que tenemos de entender y descubrir por qué María ocupa ese rol, ¿no?
y que ese rol sea lo que nos lleve a descubrir más en plenitud el misterio de Cristo, ¿no? Y que entonces sea María quien nos sumerja en ese misterio de Él. Y les comentaba esto, vamos descubriendo un poco esta visión o formulación desde la tradición, por supuesto, ¿no? Desde la Sagrada Escritura, desde los dogmas, y también desde algunos santos. Sé que, porque he recorrido muchas veces diferentes provincias, diferentes parroquias, hay un santo mariano que es bastante conocido, que es Grignion de Montfort, por eso quise tomar un poco la imagen de él en relación a todo lo que estamos viendo y hablando, para poder comprender mejor el rol de María. De él proviene la expresión misterio de María, la cual ha sido formulada según una expresión paulina, cuando Pablo habla del misterio de Cristo. Ambos, Pablo y Grignion, tienen esa misma inquietud que es Cristo, y en ambos va a arder ese mismo fuego por él, por Cristo. Ambos quisieran encender el mundo para Cristo, como estoy segura queremos hacerlo todos los que estamos participando de este encuentro. No solo para Pablo, sino también para Grignion, Cristo se tornó en la fuerza fundamental y en la fuerza de gravedad de su vida. Y ambos giran, cada uno a su modo, en torno al misterio de Cristo. Cada uno lo anuncia con su propio lenguaje. El timbre va a ser diferente, pero el contenido y el ardor son los mismos. La diferencia va a estar en que Pablo insinúa solo brevemente el misterio de María como parte integrante del misterio de Cristo. En cambio, Grignion le concede un amplísimo espacio en su enseñanza y en su vida. Él lo va a hacer solo por interés de Cristo. Para él, el misterio de María es y sigue siendo el corazón del misterio de Cristo, así como el misterio de Cristo es para él el corazón del misterio de María. Ambos se pertenecen mutuamente, no solo en el orden del ser, sino también en el del vivir y el actuar. Lo que Pablo dice de María lo encontramos en la frase nacido de mujer. En esa frase está germinalmente la totalidad del misterio de María, que Grignion lo tiene permanentemente ante sus ojos, pero en su pleno desarrollo, y que no se va a cansar de anunciar. Él va a agregar al por él, con él y en él de la doxología del canon de la misa, formulada desde el misterio paulino, le va a agregar el por ella, con ella y en ella. Al en Cristo le agrega con gusto también el en María. Esta frase expresa para él la aplicación perfecta de una ley del reino de Dios que Pío X expresó en una de sus encíclicas. Dice: quien no tiene por evidente que no hay camino seguro ni más fácil que María, por donde los hombres pueden llegar hasta Jesucristo y obtener por Jesucristo aquella perfecta adopción de hijos, que los hace santos y sin mancha a los ojos de Dios. Cuando él habla del misterio de María, entiende la posición de María en el plan objetivo de salvación y el poder salvífico que tiene la entrega total a su persona y a su influjo educador. De acuerdo a esto, él va a hablar de dos lados, va a hablar del lado objetivo y del lado subjetivo. El lado objetivo es la posición de María. Objetivamente, ¿qué rol cumple? Es el misterio de María. Misterio porque ella representa un compendio de la fe, porque es una biblioteca de Dios, porque es un milagro en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, va a decir San Juan Damasceno. Ese es el lado objetivo. Ahora, el lado subjetivo es la entrega total del cristiano a la persona y al actuar educador de María. La entrega que nosotros hacemos por ella. También esta entrega merece la palabra misterio, y esto es por dos motivos: porque la entrega total en la forma y el grado en que él aspira y enseña, también sus efectos y la transformación personal en Cristo, para la mayoría de los cristianos
es un hecho desconocido, un misterio. Y esto lo corroboro con algunos de los comentarios que los escuché decir en las salas, ¿no? En nuestras parroquias también esto puede ser algo desconocido. Grignion ve el núcleo de la gloria de María en su dignidad y en su función como Madre de Cristo. Esto explicábamos en el dogma de la maternidad. Esta realidad hay que verla desde un principio tomista, que dice el orden del ser es el orden del actuar. Si en el orden del ser ella fue la madre del verbo, en el orden del actuar ella es necesaria, para el orden de la salvación. Es una cuestión de lógica. En este sentido, ella es condicionalmente necesaria para la salvación. Es muy pobre presentarla solo como algo útil para la salvación, algo, bueno, tuvo que ser, tuvo que nacer. No, su sí fue una condición para que se pudiese dar la redención, ¿no? Eso lo vimos el lunes anterior. Para entender un poco mejor esto, Grignion va a distinguir dos nacimientos de Jesús, uno físico y uno místico. El primero es el que sucede en el seno de su bendita madre, su fruto es el Cristo histórico. Y el segundo es el nuevo nacimiento de Jesús en las almas, y su fruto es el Cristo místico. También este último nacimiento debe darse en el seno de María, no físicamente, pero sí místicamente. La mujer configurada por Cristo es también la madre de los creyentes, en quien ella configura a Cristo. Ella es la que configura a Jesús en mi alma, ella es la que configura mi alma, que hace que mi alma se asemeje a Él. Ella es la que da a luz a Cristo, esto también lo veíamos el lunes anterior. Como persona particular permanece totalmente en segundo plano, no posee ya más intereses privados, no busca algo para sí. Ella está tan absorbida por Cristo que casi pareciera como si se hubiese hecho parte de Él. Ella es y sigue siendo siempre y en todas partes la que da a luz a Cristo. El Cristo histórico y el Cristo místico. ¿Cuál es la intención que tiene Grignion? A través de la entrega perfecta a María que él enseña, busca responder al rol objetivo que María tiene en el plan de la salvación. La madre de Cristo, del Cristo histórico, del Cristo místico. Él habla de la devoción perfecta para afirmar el plan salvífico que ella cumple. Cuando ella da a luz en las almas a Cristo, ella plasma la figura y la persona de Cristo. Desde aquí se puede entender también esa expresión del padre Kenten, ¿no? La permanente compañera y colaboradora de Cristo en la obra de la redención. Fíjense, todo lo que fuimos viendo hace entender ese ser permanente, permanente compañera y colaboradora, no solo que está con Cristo, sino que lleva adelante también la misión de Cristo, colabora permanentemente con la misión de Cristo. Ahora, Grignion va a ver en la actitud servicial de María ese deseo de ocultamiento de María. De hecho, este santo va a hablar de María busca ese ocultarse, pero como tiene un rol objetivo, va a llegar el momento donde se va a ver eso que ella dijo, y todas las naciones me llamarán bienaventurada. Pero él mismo dice, todavía no se ha llegado ese momento donde la Iglesia vive esa eclosión, por decirlo de una forma, de la piedad mariana. Y entonces ahí se va a ver con claridad esa expresión de María, o ese canto de María, me llamarán bienaventurada. Pero durante siglos ha actuado ocultamente, porque así ha sido también su actitud en la vida de Cristo. Ella ha permanecido siempre oculta, porque ella siempre buscó transmitir e irradiar la luz de Cristo. Acuérdense de esto, que de despertar la devoción a María,
de llevar adelante toda una pastoral mariana, porque nunca, es impensable, no nos puede separar porque forma una biunidad con Él. Y María tiene esa gran virtud, ¿no? De saber captar el alma, captar a sus hijos, ¿no? Y abrir esas almas para Cristo, ¿sí? Por eso es que decimos que es María, bueno, esto lo dice Grignon de Montfort, María es la que forma los grandes santos del tiempo final. Y él usa una imagen, dice, esos santos van a ser los que superen las figuras anteriores de santos como los árboles crecidos superan el césped. O sea, figúrense cómo va a ser, ¿no? Y esos santos son los que María empieza a gestar también desde hoy. Y esa santidad empieza a gestarla también desde el momento en que empiezo a vivir esa entrega perfecta a ella. Y santidad no es otra cosa más que responder como un niño a los deseos del Padre, así como lo hizo ella, ¿sí? Y eso es lo que me quiere regalar a mí como actitud de vida para poder llevar adelante mi fe, ¿no? Y no solo llevarla adelante, sino transmitirla en mi entorno a los que me rodean, ¿sí? Bien, eso desde esa imagen de este santo que por ahí es más conocido, ¿no? Que hemos escuchado hablar más de él, pero no nos vamos a quedar solo en eso, ¿no? Sino que vamos a ir recogiendo todavía más cosas, ¿no? Para entender esta expresión de María, y ahora sí María como colaboradora permanente de Cristo. Para entender ese ser colaboradora, tenemos que saber trazar la línea que separa a María de Cristo, María que es solo una criatura, que la separa del hombre Dios. Podemos poner a ambos uno junto al otro, presentar su relación como la más estrecha, pero nunca los tenemos que colocar al mismo nivel. Desde nuestra perspectiva, la grandeza de María es ilimitada, ¿sí? Una imagen para ilustrarlo es cuando me encuentro a las orillas del mar y veo ante mí esa vasta, iluminada y ilimitada superficie del agua, sin ver en ninguna parte la otra orilla. Desde mi perspectiva, el mar es ilimitado, pero yo sé que tiene límites y orillas. Lo mismo sucede con María. Ella tiene una grandeza y una dignidad que son casi ilimitadas, pero sin embargo hay una distancia infinita con Cristo. Acuérdense esa imagen que veíamos del retablo de la Iglesia de Dios Padre acá. Ella está en el centro, pero no forma parte del centro. Otra imagen es ambos, Jesús y María, se encuentran uno al lado del otro, así como para mis ojos dos estrellas están una al lado de la otra en el cielo. Pero si me acerco a una de ellas, ahí me doy cuenta de la inmensa, pero inmensísima distancia que hay entre ambas. Por eso, para sacar en limpio, tenemos que entender, primero quizás cómo tendríamos que saber qué es lo que no sucede en la actividad colaboradora de María. ¿Cómo no la debemos ver? No la debemos ver de igual tipo, no como de igual tipo, tampoco como de igual valor, pero sí de igual orientación. Y sí la tenemos que pensar como una actividad que es preparatoria, nos prepara. También como una actividad redondeante y embellecedora. Como una actividad vicaria y como una actividad simbólica. Ella es la que prepara el camino. Acuérdense la oración que rezábamos al finalizar el encuentro anterior, con esa misma oración vamos a finalizar este. Le pedimos a María que recorra con nosotros el camino preparándolo para Cristo Jesús. Por eso esta imagen va a llegar el momento de esa eclosión de la devoción mariana, porque va a llegar el momento del encuentro con Cristo, ¿no? Y entonces, por eso es que ella
ella va a intervenir. Y ella nos va a preparar y va a preparar el alma para ese encuentro con Él. Quizás lo que podemos aclarar un poco es la expresión de la actividad redondeante. Es una palabra media extraña. ¿Qué significa eso? Si lo vemos desde un ejemplo negativo, podemos ver cómo Eva... Uy, ¿se está escuchando? ¿Me escuchan? Yo no sé si se perdió la conexión. Sí, hermana, se Sí. escucha perfecto. Perfecto, bueno, bárbaro, sigo entonces. ¿Cómo tenemos que entender? Si lo vemos en el caso de Eva, con un ejemplo negativo, cómo Eva colaboró en la ruina. En este caso, su colaboración fue en primer lugar preparatoria y en segundo lugar redondeante. ¿Qué quiero decir con esto? Si Adán no hubiese pecado, pero Eva sí, no tendríamos el pecado original. Lo tenemos porque Adán pecó. La actividad de Adán es completa en sí misma, es autónoma. Bueno, así también la obra salvadora de Cristo es completa en sí misma, no necesita de María, y sin embargo su colaboración tiene un carácter redondeante. Vemos ante nosotros a esa pareja humana en ocasión del primer pecado. Ambos fueron pensados por Dios como una biunidad. Por eso el hecho de que Eva haya pecado constituye un redondeo. Pero lo mismo va a suceder en la redención. Cristo y María actúan en ella como una biunidad querida por Dios. El hombre Dios ha llevado a cabo la redención él solo. Es una obra completa y autónoma en sí misma. ¿Qué agrega María? ¿Qué es lo que hace que redondee esa obra? Es la obra salvadora íntegra del Señor. A esa obra íntegra la embellece, la redondea, la completa, podríamos decir. Aquí actúa una vez más como pareja humana que Dios ha visto como biunidad. Y Cristo no quiere reducir a un segundo plano a su esposa. Ahí se ve también en ese pasaje bíblico donde en las bodas de Caná le dice: mujer, mi hora todavía no ha llegado. Uno dice: ¿por qué la trata tan despectiva? ¿Por qué le dice mujer? Y en realidad le está hablando como la compañera, la que están a la par en la obra de la redención. No le dice ni madre ni hija, estamos juntos en esta obra, ¿no? Y ustedes saben, las bodas de Caná es un anticipo de lo que va a ser la cruz y el derramamiento de sangre, ¿no? Mi hora no ha llegado todavía. O sea, Jesús la está posicionando también en ese rol. Y ahí es donde se ve ese redondear de María en la obra salvadora de Cristo. ¿En qué medida María es la colaboradora permanente de Cristo? La respuesta nos la va a dar la definición con las palabras: colaboradora de Cristo, cabeza de toda la creación y en toda la obra de la salvación. ¿Sí? Por eso es, en primer lugar, colaboradora ella en toda la obra de la salvación. Lo fuimos viendo en las imágenes bíblicas, en la encarnación, en el sacrificio de la cruz, en la distribución de las gracias. Ese es un dogma que todavía está ahí estudiándose, no es dogma todavía, por mencionar algunos puntos culminantes, ¿no? Pero en todo momento María está actuando junto a Cristo de la manera como ya la hemos podido ver. En la encarnación, en el engendramiento de Jesús, su colaboración no es obviamente de carácter meramente preparatorio o redondeante, sino es esencial. Por eso allí reside también el punto culminante de su cooperación. Pero en la medida en que con esa maternidad se relaciona y en ella se implica un hacerse madre de toda la humanidad, su obrar es de nuevo solo de carácter redondeante. No sé si esto se entiende, en esta modalidad que tenemos es difícil por ahí el interactuar, pero espero que más o menos quede claro a lo que se quiera explicar con ese redondear, ¿sí? María completa, embellece, redondea, es como cuando uno está trabajando algún material y uno quiere darle una forma así, una forma redondeante, una masa prepara hasta que la masa llega a tener esa forma así armónica, ¿no? De ese redondeo.
Bien, esto desde la perspectiva de lo que significa el rol de María en el plan de la salvación. María como madre del cuerpo de Cristo histórico, pero también del Cristo místico, y María como esa colaboradora permanente en lo que tenemos que entender cómo no funciona y cómo sí funciona, esa es colaboradora de ella. No está en el mismo plano, pero sí va en la misma dirección, ¿sí? Y ella ayuda a completar esa imagen de Cristo que embellece toda su obra, su obra salvadora. Bien, y ya me van quedando pocos minutos, ¿no? Quisiera ir ya al último tema que vamos a ver de este contenido de la charla de hoy, que apunta a ser como algo más objetivo de entender por qué su plan, su lugar en la obra de la salvación. Voy a tomar un poco algo de lo que vimos el primer lunes, el sí de María para la actualidad. ¿Qué importancia tiene ese sí? La misión de María en estos tiempos es la misma que ha tenido en los tiempos en que ella vivió aquí en esta tierra. Para aquel tiempo, María debía dar su sí. Solo entonces se dice, la palabra se hizo carne. Y ahí es lo que decíamos, ¿no? Su rol fue condicional para la salvación. Su fiat fue condicional para la salvación. Ese fiat vale también para los tiempos más nuevos. Fiat, hágase, sí. Esto vale también para los tiempos más nuevos. Si María no pronuncia su sí, si no dice su sí de manera original, no podemos esperar que Cristo se haga hombre también en los tiempos más nuevos. El cuerpo místico de Cristo permanece constante, todos nosotros formamos ese cuerpo místico de Cristo, por eso es que necesitamos nacer en el seno de María, para que Cristo nazca en nosotros. No tenemos que perder de vista que si los tiempos más nuevos requieren un nuevo tipo de hombre, la iglesia novísima a la que nos estamos encaminando y por eso atravesamos todo este tiempo de tormenta, debe generar un nuevo tipo de cristiano. Por eso decimos, por su fiat, su hágase, María no solamente se va a transformar en ese momento en Madre de Cristo encarnado, sino también en Madre del Cristo místico. Por tanto, si se ha de engendrar de nuevo un nuevo tipo de hombre cristiano para la época actual, podemos sostener que eso no va a suceder sin que María pronuncie su sí. Y ese es el mensaje con el que quisiera ir terminando las reflexiones de este lunes. La necesidad del sí de María, del sí de María que haga que Cristo nazca nuevamente en mí, en mi alma. Y que desde esa perspectiva, desde ese nacimiento de Cristo en mí, yo pueda empezar a encarnar y a transfigurarme según el mensaje de Cristo. Bueno, quisiera dar la oportunidad, no sé si va a salir, aunque sea quizás en el chat, podrían llegar a escribir de esto que hemos escuchado, qué es lo que más les ha llamado la atención, en una palabra, ¿sí? Ustedes mucho lo han compartido ya en sus salas. Si hay alguna pregunta también, que podamos compartirla, ¿no? Y a ver si estos últimos minutitos los podemos aprovechar para eso. Libros de María, las glorias de María, San Alfonso María de Ligorio, tratados, sí, hay muchísimos libros sobre María que podemos comprar, conseguir, ¿no? Y leer, compartir. Sí. El amor y la maternidad de María, eso es lo que más nos queda. La armonía en cuerpo y alma.
Mi duda es si María era consciente de su Inmaculada Concepción. Ella, a ver, ella se mantuvo en esa gracia, y cuando escuchó el anuncio del ángel, ahí ella escucha eso, llena de gracia. Yo creo que en esos momentos son donde ella se hace consciente de la gracia que recibe, ¿sí? Y si ella mantuvo o no mantuvo la gracia, fue en vistas de ese diálogo profundo que él tuvo con Dios, ¿no? Pero el ángel le va a confirmar, ¿no? Llena de gracia, ¿no? Está llena de Dios, de esa inmaculada, esa gracia que recibió y que supo mantener. Espero con eso haber podido responder esa pregunta. Embellecedora, vi unidad, hágase en nosotros, se encenderá la llama del amor, muchas gracias, el sí de María, hace que Cristo nazca en mi alma, la fe de María, nacer María, el fiat, la que armoniza, cómo no amarla, es así, cómo no la vamos a amar a María. El fiat que cambió la historia del mundo, sí. Así es. Lograr armonizar todo con la voluntad de Dios, amor, entrega, valentía, fortaleza. ¿Qué vamos a ir viendo el próximo lunes? Una pastoral mariana nos lleva a encontrar caminos puntuales donde nosotros podemos aprender a armonizar con la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es lo más propio, vamos a decir, que María regala como la madre y educadora, ¿sí? María es la que va a velar para que encontremos los caminos, ¿no? Eso es propio de la pastoral, ¿no? Que encontremos los caminos que nos lleven a ese encuentro con Dios, cómo hacer de esas verdades de María una verdad que llena mi alma y que la transforma y la configura al punto de configurar también mi estilo de vida. De María vamos a ir aprendiendo, ¿no?, lo que es el hombre nuevo que ponen ahí, ¿no? Ese hombre redimido en Cristo, es ese hombre que está configurado por Él, que empieza a vivir con los rasgos de Cristo, con los valores de Cristo, con el mensaje de Cristo, no con los mensajes que nos alejan de Dios, ¿no? El hombre nuevo es el hombre redimido, el hombre que se acerca a ese mensaje de Dios y se deja moldear por ese mensaje de Dios. Hablamos en la sala, qué difícil por ahí enseñar a los jóvenes la virginidad de María y que ellos puedan llegar. Miren, no es tan difícil, ¿no? La virginidad es esa entrega total y trabajando con la juventud hablábamos muchas veces de esa imagen del lirio, de la azucena, que es esa flor que se abre hacia Dios, ¿no? Y que a veces por circunstancias, por diferentes motivos, esa azucena se ha quebrado. Y a veces los jóvenes no son culpables, ¿no? Nadie les enseña otra cosa, nadie les muestra otra cosa. Pero lo lindo es ver que esa azucena se puede volver a levantar, se puede volver a conquistar, ¿sí? Y se puede volver a llenar el alma de lo que se perdió, que es esa pertenencia a Dios, en definitiva, ¿no? Y eso siempre llena, porque lo que viene de Dios enriquece, ¿sí? Lo que viene de Dios regala paz, armonía, alegría, serenidad. Y eso es algo siempre actual, ¿sí? Hay muchísimo para hablar de ese tema, nos quedará en otro momento, pero es muy lindo poder ver a María como la que restablece los caminos también, ¿sí? La que cuando un hijo se perdió, como toda madre, ¿no? Se podrá enojar la madre, pero siempre está a la espera de que el hijo vuelva, ¿no? Y siempre María sabe encontrar la vuelta, ¿no?, para que cada hijo pueda retornar al camino que más feliz lo hace, que más pleno lo hace. Ese es el sentido también que vivimos en el cristianismo, ¿sí? El poder vivir plenamente, el poder ser plenamente humanos, el poder enriquecernos por el mensaje de Cristo, ¿sí?
María lo va a querer hacer. Con esa, Griñón hablaba de esa consagración a María, el padre Kentrich hablaba de esa alianza de amor con María. Toda consagración a María nos tiene que llevar a asemejarnos a ella y a vivir como ella. Y desde ella, ¿no? Desde esa imagen, que entendamos que es la que está totalmente configurada por Cristo, por eso no deja de ser la imagen de Cristo, desde ella ordenarnos, ¿sí? Y ordenar nuestro estilo de vida, y aprender a asemejar cada vez más nuestra vida a la de ella, que entonces ahí va a venir algo que es propio de la piedad mariana, ¿no? Y de la pastoral mariana, que es la alegría. Donde María está, siempre hay alegría. Donde María está, ella siempre despierta ese gozo del alma, y esa alegría viene de la posesión de un bien, como veíamos la vez pasada, ¿no? Y el mayor bien es Dios. María es la que nos ayuda a poseerlo a Dios, a ordenar nuestras vidas según Él, ¿no? Y por eso entonces esa paz y armonía del alma. Bueno, perdón si no llego a leer todo lo que van mandando, espero me dirán los coordinadores si alguna pregunta quedó que sea necesaria responder. Si no, No, ya yo no vi podemos ir. preguntas, hermana. Sí, bueno, agradecimiento de la gente y nada, lo que cada uno va sintiendo con respecto a María, ¿no? Mm, Así que nada, hermoso, ujú, hermana. Eh, bueno, no sé si vos tenés bueno. algo más para decir, hermana, para cerrar, o querés que vayamos a la oración de cierre. Me esforcé por ser bien puntual, y porque podamos terminar bien a horario, por respeto a los que están participando, que tendrán también sus compromisos. Lo único que puedo decir, de aquí al próximo lunes, podemos hacer ese ejercicio, ¿no? De meditar lo que escuchamos hoy, meditar también ese rol de María en el plan de la salvación, y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué rol cubre María en mi vida, en mi plan de salvación? ¿Qué hizo María por mí? ¿En qué etapa, en qué momento de mi vida me encontré con ella? ¿Qué significó ese encuentro con ella? ¿Sí? ¿Qué significó en mi vida? Para algunos ha sido un antes y un después. Para mí, ¿qué ha significado? ¿Cómo viví mi vida sin María? ¿Cómo viví mi vida con ella? ¿O cómo vivo mi vida sin María? ¿Cómo vivo mi vida con ella? Vimos hoy el plan objetivo de la salvación. Bueno, ¿cuál es el plan objetivo que yo le doy a María en mi vida? ¿Es solo un accesorio o es algo que quiere configurar mi vida de fe? ¿Le doy cabida o no le doy cabida? ¿La dejo entrar o no la dejo entrar? ¿Qué puedo hacer para dejarla entrar? Edith terminó muy lindo la vez pasada con esa invitación: coloquemos una imagen de María en un rincón especial de nuestra casa. Bueno, yo les hago otra invitación: vayamos cada día a ese rincón mariano de nuestra casa y empecemos el día con una oración a ella. Sé de un matrimonio que él se levanta bien temprano, es el primero que se levanta y lo primero que hace es prenderle una vela a María en ese rinconcito mariano de la casa. Y después, a mitad del día, rezan en ese rinconcito la coronilla, la transmiten por alguno de los medios, y al final del día cierran también con una oración a ella. Es empezar el día con María, hacer una pausa a mitad del día y terminar el día con ella, nos puede ayudar a que le demos un rol objetivo, un espacio objetivo en mi propia vida, para que ella vele por ese plan de salvación en mi vida. Y ya con esto terminamos. Hermoso, hermanita, la verdad que cada vez nos... Y más, yo creo que todos acá tenemos el corazón con María, así que cada cosa que nos compartís nos llega profundamente, ¿sí? Porque cuando uno siente el amor de la madre, eh, nada, entra todo. Así que bueno, Ro, hacemos una oración.
¿Cómo no? María, gracias por estar presente. Y donde estás vos también está tu hijo. Así que estamos agradecidos. Queremos caminar con vos, María, porque sabemos que ese camino que vos recorres es el que me lleva a Jesús. Vos sos mi mamá, sos mi ejemplo de santidad, ejemplo de humildad. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Hermana, si querés cerrar con la oración. Está silenciada. Ahí les compartí la oración con la que terminamos el lunes pasado y podemos terminar hoy también. Mientras escuchamos el punteo que nos hace Rodri, podemos juntos rezar. Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y como hermanos que somos, para despedirnos vamos a rezar esa oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos a nuestro Papá Dios. Y en esta oración también la presentamos a la hermana María Sol por su corazón, por su servicio, por su comunidad. Y que a lo largo de esta semana también podamos tenerla presente a ella. Señor, te presentamos también la vida de la hermana María Sol. Gracias por su humildad. Y en esta oración del Padre Nuestro queremos presentarla a ella también, a su comunidad. Y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Y a vos, María, también te saludamos en esta tarde, agradecidos de poder aprender más de vos, de cómo ser, en definitiva es cómo ser un buen discípulo, cómo ser un buen misionero. Te saludamos, María, en la advocación de Nuestra Señora de Schoenstatt, y te decimos: alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermana, muchas gracias. Impecable, ¿eh? Como terminamos. 20:30, ¿eh? Muy bien. Estuvimos muy bien. Bueno, gracias a todos los que se sumaron en este día. Yo creo que va a haber lugar también para la semana que viene, así que si tienen hermanos para invitar, pásenle nuestros contactos para que podamos agregarlos a los grupos y se puedan sumar, ¿no? Recuerden que esto no es que si no viniste al primero y segundo no podés venir al tercero, ¿sí? Así que, bueno, hermana, vamos a estar ahí ansiosos esperando el lunes que viene, ¿sí? Bueno,